Hola gente, mi nombre es Edson Herrera, me conocen por Tom Crowley. Les quería pedir apoyo en el rechazo al encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao, ya 3 veces que va lo mismo, tratando de disculparla de algo que no fue. Sabemos la importancia que tiene ella dentro de su comunidad y el invento del gobierno ya no puede seguir. Creo que ya ha sido demasiado con ella. Nada, pues eso, el apoyo a todos los cabros que saben lo que significa la revolución, lo que significa darle cara a esto. Y nada, pues eso, todo el apoyo a la Machi. Mari Peña y Lamien, me presento, mi nombre es Nicolás Sador, represento la cultura hip hop y aquí estamos en el Cerro Huelén, compartiendo, apañando la causa con los hermanos de Huetrúe. Quiero mandarle un saludo, aludir a la libertad de la Machi Francisca, decir que todos nosotros podemos juntarnos, gritar más fuerte, juntos, con harta fuerza, Nehuen y energía, buena vibra. Bueno, la Machi está pasando por momentos complicados y nos necesita a nosotros nos acompañemos. ¿Ok? Libertad, hermano, Nehuen, resistencia. Marmar Pulamien, Inche Paula Ticay, soy muralista y tejedora de la escuela Tiallín. Quiero mandar mucho Nehuen para la Machi Francisca Linconao, encarcelada injustamente por el Estado chileno. No hay pruebas y aún la tienen encarcelada. Ella debería estar al lado de su rehue y con sus plantas medicinales. Pedimos su libertad inmediata. También mandar mucho Nehuen para la familia de Tranquil, que está pasando un momento muy difícil, confuso. Esperamos que se sepa pronto la verdad y que se haga justicia. Y también para todos los que luchan por las aguas libres, por las tierras, por sus lugares ancestrales. Chaltumay. Marmar Pupeñí, Marmar Pulamien, Marmar Cumpuché. Este es un mensaje en apoyo a nuestra Machi Francisca Linconao, que está injustamente encarcelada por el Estado chileno. Así que le mandamos toda la fuerza a nuestra Machi, libertad a los presos políticos mapuche, basta de montaje, basta de represión a las comunidades y en todo el Gualmapu. Así que eso, Peñilamien, huehuay. Buena gente, somos Arteaga Colectivo, desde Concepción, Santiago, Mulchen, entregando un mensaje de apoyo a la Machi Francisca Linconao. En este momento nuestros murales están mandando un mensaje y un saludo de libertad por todos estos meses de prisión y encarcelamiento desde el Estado chileno. Amulepe, Taihuaychan, libertad a todos los presos políticos mapuche. Arteaga Colectivo. Hola, mi nombre es Andy, portavoz, soy de la Asamblea Territorial de Conchalí y exijo junto a los Peña y las Lamien la libertad de la Machi Francisca Linconao, que está ya presa más de 4 meses, que le están poniendo ahí un montaje político, y decir que nada, libertad a los presos políticos mapuche y a todas las autoridades ancestrales de nuestro pueblo, autoridades espirituales. Todos sabemos cómo el Estado chileno y colonizador está al servicio de las grandes empresas forestales y el territorio mapuche en Gualmapu solamente defiende intereses empresariales, usurpando el territorio a nuestra gente. Así que eso, todo el apoyo ahí a las comunidades en resistencia también y libertad a la Machi Francisca Linconao. Buenas, soy el Incógnito el Chess. Estoy acá mandando todo un apoyo a la Machi Francisca Linconao, que está viviendo todo este proceso de criminalización por parte del Estado, de a la gente, de decir que hay que apoyar la causa y todo lo que está pasando en el Gualmapu, con todo lo que son las forestales, todo lo que está pasando con Octopu y todo lo que está pasando para allá para el sur también, y todos los presos políticos que están siendo criminalizados por los atentados terroristas, entre comillas, que se están dando en el caso de Luxemburgo. Así que todo el apoyo acá, desde Santiago, desde la población Juan Antonio Ríos, para la Machi Francisca Linconao, todos los peñis que están presos por luchar. Así que ahí nos estamos viendo en cualquier causa por allá por el sur. Estamos aquí reunidos hoy día en esta marcha de la mujer. Convocamos aquí igual la injusticia que se ha hecho con nuestra Machi Francisca Linconao, que se encuentra en un grave estado de salud en el hospital, sigue siendo presionada,
gente sigue siendo perseguida y la violencia contra la mujer mapuche es algo que se lleva por muchos años y no se ha hecho presente en ningún momento, por lo menos en esta marcha somos poca gente que está representando, nadie se hace responsable por la violencia hacia la mujer, en los allanamientos que se hacen a las comunidades, en este caso también a la Lamien Loresa Cayupán en Concepción, que tuvo su bebé engrillada, y eso es algo que generalmente no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia, y seguimos aquí resistiendo y más que nada poniendo el grito por la Machi Francisca Linconao, que sea libre y que vuelva a su rehue pronto. ¡Ya, ya, ya! Bien, saludos ahí todos los que están detrás del monitor, Pedro Mo, del Comité Popoflo, Colectivo Ejecutivo al Parque, desde Perú, acá sumándome a todas estas voces, generando conciencia sobre el apresamiento de la compañera Francisca Linconao, falsamente sindicada, por su pronta recuperación en el espacio donde acá la necesitamos, la queremos para que siga acompañando en las luchas de los compañeros mapuches. Así que ya sabes, a crear conciencia, rota la voz, estamos en esta lucha, es importante que te expreses, que te movilices. Gracias. Marimari con Pupeñi, con Pulamien, Ashkin Tukelo Tufachi Sungu, Mapuche Tainchin, Petu Lepain Tufachi Mapumeo, Wal Mapumeo Piñelo, Feimuta, Inca Gain Tain Mapu, Tain Mongen, Feimeo, Mlei Pumachi, Malal con Lelu, Temuco Carcelmu. Exigimos la libertad de la Machi Francisca Linconao. Es una burla cómo se nos trata como mapuche, como pueblo, se nos pasan a llevar nuestros derechos, nuestra lógica de vida, nuestra lógica de pensamiento, y más aún una machi que tiene más de 60 años. Le han dado 3 veces la medida de arresto domiciliario y las 3 veces no ha durado más de 3 días, 4 días, se la han revocado y ha vuelto a la cárcel. Eso se llama hostigamiento, eso se llama persecución política y es lo que está pasando nuestra Machi. Así que exigimos la libertad ahora de la Machi Francisca Linconao. Tripatupe, Pumachi, Malal con Lelu. Marimari Compuché, Ncheta Javier Milán Capiñén, Nchi Quimeltuchefe, Ka Wiritufe, y desde acá, desde Pucahuyo, Meu, la actual ciudad de San Martín, en el Puelmapu, en la actual República Argentina, mandando el apoyo y el Fentren Nehuen para que dejen de criminalizar a nuestras autoridades ancestrales. En este caso estamos pidiendo la libertad de nuestra Machi Francisca Linconao, que hoy día está rehén, presa por el Estado de Chile, y bueno, las palabras son para darle todo el Nehuen y que de alguna vez se deje de perseguir y sobre todo hacer montajes en nuestras autoridades ancestrales y en todo el pueblo mapuche. Primero vinieron por el bosque, por la tierra, vienen por los ríos, y hoy día también su ataque es contra nuestras autoridades ancestrales. Así que fortaleza a nuestra Machi, sabemos que la tiene, y pedimos libertad. Mari Chihueu Compuche. Marimari Lamien Machi Francisca Linconao, Inche Luis Cárcamo Huechante, miembro de la comunidad de historia mapuche y también académico mapuche. Yo quiero enviarle un mensaje a su lucha, un mensaje de apoyo para que se ponga fin a su encarcelamiento, para que se ponga fin a las injusticias del Estado colonial chileno. Las personas que están luchando, las personas mapuches, los mapuches, las mapuches, como usted, que están luchando por la reconstrucción histórica y espiritual también de nuestro Hualmapu, no pueden estar en las cárceles, no deben estar en las cárceles. Marimari Pupeñi Pulamien, Che Francisco Bascur Piñén, músico angolino, comunicador audiovisual. También quiero enviar mis palabras de apoyo a la Machi, nuestra autoridad Francisca Linconao, y también a todos los peñis, que son más de 35 peñis y también que están presos a lo largo de este país, que se ha enfocado desde siempre en ocultar nuestras raíces. Tenemos más fuerza que eso, tenemos más Nehuen que eso. Espero que su salud se mantenga arriba, a pesar de todo lo difícil que debe ser estar en una prisión chilena.
y desde acá, desde Angola, enviamos todo nuestro apoyo y le enviamos toda nuestra fuerza. Marimari Pupeñi Pulamien, Incheñita Colelo Hueche, ta Colelo Identidad Mapuche. Una vez más estamos aquí enviando un mensaje de fuerza, de resistencia, y esta vez a la Lamien Machi Francisca Linconao, en repudio al gobierno de Chile que la tenga secuestrada en su cárcel. Decimos también como mapuche que liberación a los hermanos políticos presos mapuches que existen en las cárceles de Chile. Con este mensaje quisiera enviar Futrane Buena a la Lamien Machi y que vamos a seguir resistiendo en cada concierto. Cuando levantamos una fafán, estamos haciendo resistencia por ella y por nuestros hermanos y por quienes están en este momento en los territorios defendiéndolos. Así que Futrane Buen, Machi y Francisca Linconao, estamos con usted y vamos a seguir con usted. Futrane Buen.